Esa mañana nublada, Guadalajara parecía respirar más lento. El viento corría suave entre los árboles de la plaza de armas, moviendo las hojas secas y soplando el silencio que rodeaba a un anciano sentado en un banco oxidado. Llevaba un sombrero gastado, un saco viejo y una bufanda que parecía tener demasiadas historias que contar. Sus ojos estaban bajos, pero cargaban un peso, el de quien ha esperado demasiado por algo que tal vez nunca llegue. Nadie notaba su presencia, excepto un niño. Delgado, descalzo y con la ropa rota, lo observaba desde lejos. Tenía el cabello despeinado, el rostro sucio, pero había luz en sus ojos, curiosidad mezclada con ternura. Se acercó con cuidado como quien se acerca a un pájaro herido. «Señor, ¿tiene hambre?», preguntó en voz baja. El anciano lo miró sorprendido. Su voz era ronca como si viniera de un lugar muy lejano. «Sí, pero no puedo pagar, hijo». El niño sonrió con simplicidad. Sacó de su bolsillo un pedazo de pan aplastado y lo extendió sin decir nada más. Y allí, en esa ofrenda sencilla de un niño de la calle a un viejo olvidado, nació algo invisible. Un lazo que ni el tiempo ni el dolor serían capaces de romper. El nombre del niño era Emiliano. Nadie sabía con certeza de dónde venía, ni desde cuándo vivía en las calles del centro de Guadalajara, pero conocía cada rincón de la ciudad como si fueran los pasillos de una casa invisible, donde dormía bajo los bancos, pedía comida en los semáforos y sonreía a los extraños con una alegría que desafiaba su realidad. El anciano, por su parte, se llamaba don Hilario. Ex trabajador de correos, jubilado hacía años, vivía solo en un pequeño cuarto en el fondo de una pensión. Desde que perdió a su esposa y luego a su hijo en un accidente, casi no hablaba con nadie. Todos los días iba a la plaza, se sentaba en el mismo banco y dejaba que las horas se deslizaran entre suspiros y recuerdos. Fue en ese banco donde Emiliano comenzó a aparecer. Al principio solo dejaba un pedazo de pan o una fruta. Luego empezó a sentarse al lado de don Hilario y contarle cosas simples, cómo había burlado al guardia del mercado, o cómo soñó cierta noche que volaba sobre los tejados de la ciudad como un ángel. Don Hilario, que no recordaba la última vez que había sonreído, reía con los ojos llenos de lágrimas. «¿Y de verdad crees en esos sueños tuyos, Emiliano?», preguntó un día, algo incrédulo. «Claro que sí, señor, porque es Dios quien me los manda». Don Hilario tragó saliva. Hacía mucho tiempo que no escuchaba hablar de Dios sin amargura, pero de ese niño eso sonaba distinto. Sonaba verdadero. Con el paso de los días, Emiliano empezó a llegar más temprano. Ayudaba a don Hilario a levantarse, a sostener su mano temblorosa mientras caminaban despacio por la plaza. A cambio, escuchaba historias del tiempo en que el anciano repartía cartas en bicicleta. Historias de amor, de nostalgia, de familias que él ayudó a unir con un sobre. Dos almas rotas, cuidándose una a la otra. Y así, discretamente, Dios tejía algo sagrado entre ellos. ¿Alguna vez un gesto sencillo te cambió el día? Cuéntanos en los comentarios si alguien alguna vez tocó tu corazón de forma inesperada. ¿Y desde dónde nos ves? Los días pasaban y la plaza se convirtió en el escenario de algo que pocos notaban, pero que tocaba el cielo. El nacimiento de un afecto improbable, puro, casi sagrado. Don Hilario empezó a esperar a Emiliano con ansiedad. Llegaba más temprano, se acomodaba el sombrero con más cuidado, como quien se prepara para algo importante. Y cuando el niño aparecía, con la misma sonrisa sucia de siempre y los ojos encendidos de esperanza, el viejo se sentía menos invisible. Emiliano ahora traía pequeñas frutas, a veces un poco de arroz envuelto en un pedazo de cartón. Cuando no tenía comida, traía palabras. Una vez llegó con una hoja arrancada de una Biblia vieja que encontró en la basura. La leyó tropezando con las palabras, pero con el corazón lleno. «Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber». Pausó mirando a don Hilario. «Creo que eso es lo que Dios quiere de nosotros, ¿no?». Don Hilario no respondió. Solo cerró los ojos con fuerza y disimuló una lágrima. Algo dentro de él empezaba a abrirse otra vez. Una puerta que el duelo había cerrado por dentro. Pero el tiempo no perdona, y el cuerpo del anciano también daba señales de cansancio. La tos se volvió más fuerte, los pasos más lentos. Una tarde fría, Emiliano encontró a don Hilario caído cerca de la fuente de la plaza. Pidió ayuda desesperado, gritó hasta que alguien se acercó. El anciano fue llevado al hospital público. Antes de que la ambulancia partiera,
sostuvo la mano del niño con fuerza. «No me dejes», murmuró con dificultad. «Voy a volver, te lo prometo», respondió Emiliano, con los ojos llenos de lágrimas. Esa noche el niño no durmió bajo los bancos, durmió en la puerta del hospital. Solo quería saber si su amigo iba a sobrevivir. Los pasillos del hospital olían a desinfectante y soledad. Don Hilario fue internado en una sala fría y silenciosa, sin documentos, sin familia, solo con su nombre y una tos que le desgarraba el pecho. Durante los primeros días, Emiliano logró escabullirse hasta la ventana de la habitación, subirse a un basurero y saludar desde lejos. El anciano sonreía, débil, pero sonreía. La presencia del niño era el remedio que el hospital no podía ofrecer. Pero entonces dejó de aparecer. 3 días, luego 5. Nada. Don Hilario comenzó a delirar. Llamaba al niño en medio de la noche, asustando a los enfermeros. Lloraba en silencio cuando creía que nadie lo escuchaba. Sentía que su pecho se volvía a llenar, pero esta vez de miedo. ¿Le habría pasado algo a Emiliano? ¿El destino le había arrebatado otra vez a alguien que amaba? La enfermera intentó calmarlo. «Señor, necesita descansar. Ese niño tal vez solo fue un sueño». «No, él es real. Me salvó, más de una vez». Esa madrugada el anciano recordó todo lo que había perdido. La esposa que partió demasiado pronto, el hijo que murió sin despedida, los amigos que desaparecieron con el tiempo. Y ahora, el pequeño Emiliano, la única presencia que le había dado sentido a sus últimos meses. Pero en medio de la tristeza, algo distinto sucedió. Entre fiebre y lágrimas, don Hilario comenzó a recordar las palabras del niño, esa fe pura que él cargaba, la forma en que decía: «Es Dios quien me manda los sueños». Y en un impulso que ni él mismo comprendió, unió sus manos temblorosas y oró. Hacía más de 20 años que no hablaba con Dios. «Si aún me escuchas, ayúdame. No quiero morir así, solo, sin saber si él está bien». Y allí, en esa cama de hospital, sin testigos, don Hilario ofreció su corazón cansado a una esperanza que creía muerta. ¿Alguna vez pasaste por una pérdida o soledad tan profunda que solo la fe pudo sostenerte? Cuéntanos. Tu historia puede inspirar a otros corazones. Los días en el hospital pasaban lentos, como si el tiempo caminara con muletas. Don Hilario, aunque medicado, no mejoraba al ritmo esperado. Los médicos hablaban poco, y los ojos de los enfermeros decían más de lo que sus labios se atrevían a pronunciar. Pero dentro de él, algo comenzaba a cambiar. Después de aquella tímida oración, el anciano ya no era el mismo. Comenzó a repetir en su mente las palabras de Emiliano como si fueran plegarias. «Es Dios quien me manda los sueños». Soñaba con el niño todas las noches. Soñaba que caminaba hacia la plaza con una sonrisa en el rostro y un halo de luz alrededor. En sus sueños, Emiliano era como un ángel, no de los que tienen alas, sino de los que traen pan, abrazos y palabras que curan heridas invisibles. Cierta mañana don Hilario despertó más liviano. El dolor seguía allí, pero algo dentro de él había encontrado descanso. Pidió papel y lápiz y escribió con letra temblorosa unas pocas palabras. «Gracias, Emiliano. Me enseñaste a creer otra vez». Esa tarde, una trabajadora social entró en su habitación con una noticia. «Encontramos unos registros. Tiene derecho a una pensión olvidada. Y contactamos una organización que cuida a niños en situación de calle. Conocen a Emiliano». El corazón de don Hilario se aceleró. Emiliano estaba vivo. Estaba bien. «¿Él sabe que estoy aquí?», preguntó casi en un susurro. «Sí, y quiere verte. Vendrá mañana». Esa noche, don Hilario no durmió, o mejor dicho, durmió sonriendo, como quien confía, no en los médicos ni en los números, sino en algo más grande, algo que había redescubierto entre los bancos de la plaza y los ojos puros de un niño improbable. Ya no se sentía solo, se sentía amado. 3 semanas después, don Hilario salió del hospital. Caminaba despacio con un bastón y una sonrisa que parecía iluminar hasta las piedras del camino. Emiliano lo esperaba afuera, sentado en el mismo banco donde todo había comenzado. Pero ahora todo era diferente. El banco ya no era un refugio de soledad, era un altar de reencuentro. «¿Listo para volver a la plaza, señor?», preguntó el niño con los ojos llenos de alegría. «No, listo para empezar una nueva historia», respondió el anciano sentándose a su lado. La trabajadora social los encontró allí poco después.
Traía documentos y una propuesta. El albergue donde estaba Emiliano abría una nueva sección para ancianos sin familia, y don Hilario había sido aceptado. Allí podría vivir, ayudar con las tareas y, lo más importante, estar cerca del niño. La primera noche en el albergue durmieron en cuartos separados, pero en el mismo pasillo. Era como si la vida los hubiese colocado uno al lado del otro de forma definitiva. A la mañana siguiente, don Hilario llevó a Emiliano al salón de actividades, donde ayudaban a otros niños y ancianos a leer, escribir y compartir historias. Juntos comenzaron a organizar una pequeña biblioteca. El anciano seleccionaba los libros, el niño dibujaba las portadas. Los domingos por la tarde, don Hilario leía versículos en voz alta mientras Emiliano explicaba a los más jóvenes lo que significaban con palabras simples. En uno de esos encuentros, una señora preguntó: ¿Y ustedes qué son entonces? ¿Abuelo y nieto? Emiliano sonrió. Miró al viejo, luego a la mujer y respondió: somos respuesta a una oración, el uno para el otro. Esa noche, mientras el albergue dormía, don Hilario escribió en su cuaderno: hoy entendí que un milagro no es algo que ocurre con luces del cielo. Un milagro es cuando alguien perdido te encuentra, cuando un niño te enseña a amar de nuevo, cuando Dios te da una razón para levantarte al día siguiente. Emiliano dormía en la habitación de al lado, abrazado a una pequeña almohada donada, y aunque en silencio era como si dijera: se lo dije, Dios manda sueños, y a veces también manda personas. 3 semanas después, don Hilario dejó el hospital. Caminaba despacio con un bastón y una sonrisa que iluminaba hasta las piedras del camino. Emiliano lo esperaba afuera, sentado en el mismo banco donde todo comenzó. Pero ahora todo era distinto. Ese banco ya no era un refugio de soledad, era un altar de reencuentro. ¿Listo para volver a la plaza, señor?, preguntó el niño con los ojos llenos de alegría. No. Listo para comenzar una nueva historia, respondió el anciano sentándose a su lado. La trabajadora social los encontró allí poco después. Traía documentos y una propuesta. El albergue donde estaba Emiliano abriría una nueva ala para personas mayores sin familia, y don Hilario había sido aceptado. Allí podría vivir, ayudar en las tareas y sobre todo estar cerca del niño. En su primera noche en el albergue durmieron en habitaciones separadas, pero en el mismo pasillo. Era como si la vida los hubiera puesto uno al lado del otro de forma definitiva. A la mañana siguiente, don Hilario llevó a Emiliano al salón de actividades, donde ayudaban a otros niños y ancianos a leer, escribir y contar historias. Juntos empezaron a organizar una pequeña biblioteca. El anciano elegía los libros, el niño dibujaba las portadas. Los domingos por la tarde, don Hilario leía versículos en voz alta mientras Emiliano los explicaba con palabras simples a los más pequeños. Un día, una señora les preguntó: ¿y ustedes qué son? ¿Abuelo y nieto? Emiliano sonrió. Miró al anciano, luego a la mujer y dijo: somos la respuesta a una oración. Esa noche, mientras el albergue dormía, don Hilario escribió en su cuaderno: hoy entendí que un milagro no es algo que viene con rayos del cielo. Un milagro es cuando alguien perdido te encuentra, cuando un niño te enseña a amar otra vez, cuando Dios te da una razón para levantarte al día siguiente. Emiliano dormía en la habitación de al lado, abrazado a una almohada donada, y aún en silencio parecía decir: te lo dije, Dios manda sueños, y a veces también manda personas. La semana siguiente comenzaron a visitar la plaza donde se conocieron. Llevaban pan, mantas e historias. Ayudaban a otros que vivían en la calle con lo poco que tenían, y siempre decían: no venimos a dar limosna, venimos a recordar que nadie está solo. El tiempo pasó, y muchas cosas cambiaron. Don Hilario ahora caminaba con pasos más firmes. Su rostro, aunque aún marcado por los años, se veía más ligero. Emiliano, por su parte, crecía rápido. Ya asistía con frecuencia a la escuela, leía con facilidad y, de vez en cuando, corregía al viejo cuando se enredaba con palabras difíciles. La pequeña biblioteca que habían creado en el albergue se convirtió en un punto de encuentro. Niños y ancianos se sentaban juntos a escuchar historias, cantar, reír. Aquella mezcla improbable se había transformado en una familia. Pero cada domingo, sin falta, los dos volvían al lugar donde todo había comenzado, el banco oxidado de la plaza de armas. Lo pintaron, lo restauraron, le pusieron una pequeña placa que decía: aquí comenzó un milagro disfrazado de amistad. Allí se sentaban durante horas.
y cuando alguien se acercaba pidiendo ayuda, lo escuchaban con atención. No juzgaban, ofrecían lo que tenían: pan, consejos, fe. Don Hilario, quien un día pensó que hasta Dios se había olvidado de él, ahora era conocido como el abuelo de la plaza. Y Emiliano, el niño que una vez durmió en la calle, era llamado el mensajero de la esperanza. En una entrevista breve para un periódico local, le preguntaron a don Hilario qué había cambiado su vida. Pensó un momento, miró a Emiliano, que reía haciendo muecas con otros niños, y respondió con firmeza: un niño sin zapatos y un Dios que no se olvida de nadie. Allí, en ese banco, entre palomas, niños y hojas caídas, un milagro silencioso seguía ocurriendo cada día, y quien se detenía a escuchar se iba creyendo un poco más en la bondad, en la fe y en el poder transformador de una simple amistad. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que Dios puede usar a cualquiera, incluso a un niño de la calle, para hacer milagros? ¿Desde dónde nos estás viendo? Vamos a compartir este mensaje de fe y esperanza.